Pues bienvenidos, querido grupo, otra vez, queridos alumnos del quinto B. Espero que pues estén pasando su cuarentena lo mejor que puedan, seguros en su casa y que los padres de familia pues los estén cuidando de la mejor manera, ¿verdad? Pues vamos a continuar nuestra lectura del libro de Momo, de esta novela que era la última que íbamos a leer en este ciclo escolar y pareciera que lo hicimos por coincidencia, ¿no? Como si ya hubiéramos anticipado que probablemente íbamos a estar con algunas dificultades durante este ciclo escolar, durante lo que resta del ciclo escolar, ¿verdad? Pero bueno, no me voy a detener mucho, voy a leer este capítulo que es el número 4. Ustedes en la comodidad de su casa, ya saben, en una silla, en un sillón, a lo mejor en su cama, en cualquier hora del día, ustedes pueden detenerse cuando ustedes quieran, cuando se sientan cansados. Ya saben que el derecho del lector es detenerse cuando no se puede más. Digo, esa es la gran ventaja de estar en nuestras casas, que podemos hacer esto con relativa calma, ¿verdad? Vamos a leer dos capítulos que son los que terminan esta primera parte del libro de Momo, porque el libro de Momo tiene 3 partes. Y al final vamos a ver por qué esta primera parte es de esta manera, ¿no? La segunda parte es la más interesante de todas. Ahorita solamente estamos como haciendo el preámbulo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quién es Momo? ¿Quiénes son sus amigos? Recordando un poquito, sabemos que Momo tiene esta peculiaridad de que ella sabe escuchar muy bien a la gente, ¿no? Y bueno, precisamente por eso ella se hace de 2 amigos que son muy especiales para ella y que son 2 de mis personajes favoritos en toda la novela, que es un viejo barrendero que se llama Beppo y un cuentacuentos que se llama Gigi. Vamos a ver qué es lo que sucede con estos personajes, ¿no? Son los mejores amigos de Momo y ahorita vamos a ver por qué son sus mejores amigos, ¿no? Este es el capítulo número 4 y dice: un viejo callado y un joven parlanchín. Aun cuando alguien tiene muchos amigos, suele haber entre ellos unos pocos a los que se quiere todavía más que a los demás. También en el caso de Momo era así. Tenía 2 grandes amigos que iban a verla cada día y que compartían con ella todo lo que tenían. Uno era joven y otro viejo. Momo no habría sabido decir a quién de los 2 quería más. El viejo se llamaba Beppo Barrendero. Seguro que en realidad tenía otro apellido, pero como era barrendero de profesión y todos le llamaban así, él también decía que ese era su nombre. Beppo Barrendero vivía en una choza que él mismo se había construido, cerca del anfiteatro, a base de ladrillos, latas y cartón embreado. Era extraordinariamente bajo e iba siempre un poco encorvado, por lo que apenas sobrepasaba a Momo. Siempre llevaba su gran cabeza sobre la que se erguía un mechón de pelos canosos, un poco torcida, y sobre la nariz llevaba unos pequeños anteojos. Algunos opinaban que Beppo Barrendero le faltaba algún tornillo. Lo decían porque ante las preguntas se limitaba a sonreír amablemente y no contestaba. Pensaba. Y cuando creía que una respuesta era innecesaria, se callaba, pero cuando la creía necesaria, pensaba sobre ella. A veces tardaba 2 horas en contestar, pero otras tardaba todo un día. Mientras tanto, el otro, claro está, había olvidado qué había preguntado, por lo que la respuesta de Beppo lo sorprendía. Solo Momo sabía esperar tanto y entendía lo que decía. Sabía que se tomaba tanto su tiempo para no decir nunca nada que no fuera verdad, pues en su opinión, todas las desgracias del mundo nacían de las muchas mentiras, las dichas a propósito, pero también las involuntarias, causadas por la prisa o la imprecisión. Cada mañana iba, antes del amanecer, en su vieja y chirriante bicicleta, hacia el centro de la ciudad, a un gran edificio. Allí esperaba con sus compañeros en un patio hasta que le daban una escoba y le señalaban una calle que tenía que barrer. A Beppo le gustaba esas horas antes del amanecer, cuando la ciudad todavía dormía. Le gustaba su trabajo y lo hacía bien. Sabía que era un trabajo muy necesario. Cuando barría las calles lo hacía despaciosamente, pero con constancia. A cada paso una inspiración y a cada inspiración una barrida. Paso, inspiración, barrida. Paso, inspiración, barrida. De vez en cuando se paraba un momento y miraba pensativamente ante sí. Después proseguía. Paso, inspiración, barrida. Mientras se iba moviendo con la calle sucia ante sí y la limpia detrás, se le ocurrían pensamientos, pero eran pensamientos sin palabras, pensamientos tan difíciles de comunicar como un olor,
del que uno a duras penas se acuerda o como un color que se ha soñado. Después del trabajo, cuando se sentaba con Momo, le explicaba sus pensamientos y como ella lo escuchaba a su modo tan peculiar, su lengua se soltaba y hallaba las palabras adecuadas. ¿Ves, Momo?, le decía, por ejemplo, las cosas son así. A veces tienes ante ti una calle larguísima. Te parece tan terriblemente larga que nunca crees que podrás acabarla. Miró un rato en silencio a su alrededor. Luego siguió. Y entonces te empiezas a dar prisa, cada vez más prisa. Cada vez que levantas la vista, ves que la calle no se hace más corta y te esfuerzas todavía más. Empiezas a tener miedo. Al final estás sin aliento y la calle sigue estando por delante. Así no se debe hacer. Pensó durante un rato, entonces siguió hablando. Nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez, ¿entiendes? Solo hay que pensar en el paso siguiente, en la inspiración siguiente, en la siguiente barrida. Nunca nada más que en el siguiente. Volvió a callar y reflexionar antes de añadir. De esa manera es más divertido. Eso es importante porque entonces se hace bien la tarea. Y así ha de ser. De repente se da uno cuenta, después de una nueva y larga interrupción siguió. De repente se da uno cuenta de que, paso a paso, se ha barrido toda la calle. Uno no se da cuenta de cómo ha sido y no se está sin aliento. Asintió en silencio y dijo, poniendo punto final, eso es importante. Otra vez se sentó al lado de Momo, callado, y ella vio que estaba pensando y que quería decir algo muy especial. De repente él la miró a los ojos y le dijo, no ser reconocido. Pasó mucho antes de que continuara en voz baja. Eso ocurre a veces, a mediodía, cuando todos duermen en el calor. El mundo se vuelve transparente como un río, ¿entiendes? Se puede ver el fondo. Asintió y calló un rato para decir en voz más baja, hay allí otros tiempos, allí al fondo. Volvió a pensar un rato buscando las palabras adecuadas, pero pareció no encontrarlas, pues de repente dijo con voz totalmente normal, hoy estuve barriendo junto a las viejas murallas. Hay 5 sillas de otro color, así, ¿entiendes? Y con el dedo dibujó una gran T en el suelo. La miró con la cabeza torcida y de repente murmuró, las he reconocido, las piedras, quiero decir. Después de otra interrupción siguió a empellones. Eran otros tiempos cuando se construyó la muralla. Trabajaron muchos en ella, pero había 2 entre ellos que colocaron esos sillares. Era una señal, ¿comprendes? La he reconocido. Se pasó la mano por los ojos. Parecía costarle un gran esfuerzo lo que intentaba decir, porque al seguir hablando las palabras salían con esfuerzo. Tenía otro aspecto, esos 2 en aquel entonces, pero entonces dijo en tono definitivo y casi colérico, pero nos reconocí, éramos tú y yo, nos reconocí. No se le puede tomar a mal a la gente el que sonrieran cuando oían hablar a Beppo Barrendero de ese modo, y a sus espaldas algunos se señalaban la sien con el dedo, pero Momo lo quería y guardaba todas sus palabras en su corazón. El otro amigo de Momo era joven y en todos los aspectos lo más opuesto a Beppo Barrendero. Era un guapo muchacho de ojos soñadores, pero una lengua increíble. Siempre estaba repleto de bromas y chistes y sabía reír con tan ligereza que había que reír con él. Se quisiera o no, se llamaba Girolamo, pero todos lo llamaban Gigi. Como al viejo Beppo lo hemos llamado según su profesión, haremos lo mismo con Gigi. Aunque no tenía ninguna profesión precisa, lo vamos a llamar pues Gigi Cicerone. Pero ya queda dicho que la de Cicerone solo era una de las muchas profesiones que ejercía según la ocasión, y no lo era ni mucho menos de modo oficial. A ver, aquí voy a hacer una pequeña pausa, una muy pequeña pausa, porque a lo mejor ustedes no están muy familiarizados con el término cicerone. Un cicerone era una persona que llevaba a los turistas a recorrer los grandes los centros de atracción por allá por los años de 1700, 1800, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, o sea, hace muchísimos años, sobre todo en Europa. De hecho, la palabra es italiana. Si ustedes la escuchan, se escucha como italiana, cicerone, como dicen los italianis, ¿no? Por ejemplo.
Y entonces Gigi era pues este personaje, era un cicerone que llevaba a la gente que pasaba por el pueblo a conocer los lugares de interés. Seguramente si ustedes han viajado en algún punto, no sé, a lo mejor han ido a Teotihuacán, han ido a algunas ruinas, a algún lugar turístico, seguramente se han de haber encontrado una persona que hace eso, ¿no? Pero además de todo, la gran cualidad de los cicerones era que no nada más te llevaban a visitar, sino que te explicaban todo lo que tenían esos lugares, ¿no? Los sitios de interés, la historia, la arquitectura, etcétera. Esos eran los cicerones. Entonces, bueno, continúo. El único requisito que tenía para ejercer esa actividad era una gorra de plato. Se la ponía en cuanto veía aparecer de tarde en tarde algún grupo de viajeros que se habían perdido por ese barrio. Se acercaba a ellos con la cara seria y se ofrecía a guiarlos y a explicarles todo. Ay, perdón. Si los forasteros estaban de acuerdo, se disparaba y les contaba los cuentos de la calleja. Punteaba su relato de acontecimientos, nombres y fechas inventados de tal manera que los pobres oyentes quedaban totalmente confusos. Algunos se daban cuenta y se marchaban enfadados, pero la mayoría le creía y lo retribuían cuando Gigi pasaba la gorra al final. La gente de los alrededores se reía de las invenciones de Gigi, pero algunos ponían caras reprobatorias y opinaban que no estaba bien que aceptara dinero a cambio de historias que al fin y al cabo había inventado. Eso lo hacen todos los poetas, decía eso Gigi. ¿Y acaso la gente no ha recibido nada a cambio de su dinero? Yo les digo que han recibido exactamente lo que querían. ¿Y qué importa que lo que yo cuente esté o no escrito en algún libro muy sabio? ¿Quién les dice que las historias que ponen en los libros sabios no sean también inventadas? Solo que nadie se acuerda ya. Otra vez decía, ¿quién sabe lo que es cierto y lo que no? ¿Quién puede saber lo que ha ocurrido aquí hace 1000 o 2000 años? ¿Lo saben ustedes? No, reconocían los demás. ¿Lo ven?, exclamaba Gigi Cicerone. ¿Cómo pueden decir ustedes que las historias que yo cuento no son verdad? Puede ser que casualmente hayan ocurrido tal como yo lo cuento. Entonces he dicho la pura verdad. A eso era difícil oponer nada. Sí, en lo que se refiere a la locuacidad. Gigi fácilmente podía con todos ellos. Lamentablemente venían muy pocos forasteros que quisieran ver el anfiteatro, por lo que Gigi tenía que practicar otras profesiones. Según la ocasión, era guardia de un estacionamiento, testigo de boda, paseador de perros, cartero de amor, participante en un funeral, traficante de recuerdos y muchas otras cosas más. Pero Gigi soñaba con volverse rico y famoso. Viviría en una casa de fábula rodeada de un parque, comería en 2 platos dorados y dormiría sobre almohadas de seda, y se veía a sí mismo en el esplendor de la fama como un sol, cuyos rayos ya lo calentaban ahora en su miseria. «Lo conseguiré», exclamaba cuando los otros se reían de sus sueños. «Todos se acordarán de mis palabras». Pero ni él mismo hubiera podido decir cómo pensaba alcanzar la fama, porque no le atraían demasiado el esfuerzo y el trabajo. «Eso no tiene mérito», le decía Momo. «Así se puede hacer rico cualquiera. Míralos. Lo que parecen lo que han venido. Eso no tiene mérito», le decía Momo. «Así se puede hacer rico cualquiera. Míralos. Lo que parecen los que han vendido la vida y el alma por un poco de bienestar. No, a eso no juego yo. Y aunque muchas veces no tengo dinero ni siquiera para pagar una taza de café, Gigi seguirá siendo Gigi». Se podría pensar que era totalmente imposible que 2 personas de ideas tan diferentes acerca del mundo y la vida como Gigi Cicerone y Beppo Barrendero se hicieran amigos. Sin embargo, así era. Da la casualidad de que el único que no censuraba a Gigi y su ligereza era el viejo Beppo, y por la misma casualidad era precisamente el locuaz Gigi el único que nunca se reía del sorprendente y viejo Beppo. Probablemente fuera a causa de el modo en que Momo los escuchaba a ambos. Ninguno de los 3 intuía que pronto caería una sombra sobre su amistad, y no solo sobre su amistad, sino sobre toda la región, una sombra que crecía y que ahora mismo, oscura y fría, se extendía ya sobre la gran ciudad.
Se trataba de una conquista callada e insensible que avanzaba día a día y contra la que nadie se resistía porque nadie conseguía darse cuenta de ella. ¿Y los conquistadores quiénes eran? Ni siquiera el viejo Beppo, que se daba cuenta de tantas cosas que los demás no veían, observaba a los hombres grises que recorrían incansables la ciudad y parecían estar siempre ocupados. Y eso que no eran invisibles, se les veía y no se les veía. De algún misterioso modo eran capaces de pasar desapercibidos, de manera que no se les observaba o se les volvía a olvidar enseguida su aspecto. Así podían operar en clandestinidad, precisamente porque no se ocultaban, y como nadie reparaba en ellos, nadie les preguntaba de dónde habían salido, porque cada día eran más. Circulaban por las calles en elegantes coches grises, entraban en todas las casas, se sentaban en todos los restaurantes, muchas veces hacían anotaciones en sus agendas. Eran unos hombres vestidos con trajes de un color gris telaraña, incluso sus caras parecían ser de ceniza gris. Llevaban bombines y fumaban pequeños puros grises, cada uno llevaba siempre un maletín gris plomo. Tampoco Gigi Cicerone había notado que varias veces algunos de esos hombres grises habían estado cerca del anfiteatro y habían apuntado muchas cosas en sus agendas. Solo Momo había observado que una tarde habían aparecido sus oscuras siluetas por el borde superior del anfiteatro. Se habían hecho señas los unos a los otros y después se habían reunido a discutir. No se habían oído nada, pero Momo, de repente, había sentido un frío muy especial, como no lo había notado nunca antes. No le sirvió de nada que se envolviera más estrechamente en su gran chaquetón, porque no era un frío normal. Después los hombres grises se habían ido de nuevo y no habían vuelto a aparecer. Esa noche Momo no había podido oír, como otras veces, la música callada y poderosa, pero al día siguiente la vida había continuado como siempre, y Momo no volvió a pensar en los curiosos visitantes. También ella los había olvidado. Y bueno, este fue el capítulo número 4. Muy rápidamente, o sea, vamos a platicar, hacer como que esta pequeña retroalimentación de lo que acaba de suceder, ¿no? Pues Momo tiene dos amigos, ¿no? Uno de ellos es muy callado, o sea, yo quiero que se lo imaginen. La novela lo describe como que es un viejo que apenas es un poco más alto que Momo, muy encorvado, yo me lo imagino como que tiene joroba incluso, y que es una persona muy paciente. A mí me gusta mucho este personaje porque ustedes saben que siempre hemos platicado en el salón de que es muy importante tener paciencia, ¿no? Y este personaje es la representación de la paciencia. Habla de una forma muy paciente, tratando de buscar las palabras. Eso es muy importante. Y eso es una cosa que yo quiero que reflexionen ustedes, ¿no? A veces somos muy impulsivos en aventar palabras por decir. Y hay una frase que a mí me encanta de este libro. O sea, la repito, aquí la tengo marcada. Dice que, en su opinión, todas las desgracias del mundo nacían de las muchas mentiras, las dichas a propósito, pero también las involuntarias, causados por la prisa o la imprecisión. Esto a mí me gusta mucho porque habla de que Beppo tiene, aparte de esta gran cualidad de ser un personaje muy paciente, también es muy sincero al hablar porque se toma su tiempo para pensar lo que va a decir, ¿no? Muchas veces nosotros no decimos mentiras solamente porque queremos decirlas, ¿no? O voluntariamente, sino porque de pronto la presión de decir algo pues nos obliga a decir lo que sea, ¿no? Y en cambio Gigi es un personaje completamente diferente porque él es impulsivo, casi hiperactivo, y me encanta también este personaje. De hecho, creo que es mi personaje favorito, Gigi, porque tiene esa gran cualidad de la elocuencia, ¿no? O sea, se inventa historias. Y en el siguiente capítulo vamos a ver cómo es que se inventa esas historias, ¿no? Pero además de todo, lo importante de este capítulo es que aquí se introduce algo que después va a ser muy significativo, que son los hombres grises. Quiero que ustedes se los imaginen. El libro los describe como personas delgadas, altas, que tienen trajes grises, sombrero de bombín. No sé si ustedes sepan cómo es el sombrero de bombín, como el que utilizaba Charles Chaplin, por ejemplo. Y siempre iban fumando puros, ¿no? Esos puros son importantes, ¿no? Después van a ver. Pero bueno, vamos a continuar porque con esto vamos a terminar la primera parte del libro de Momo. En este capítulo que se llama
cuentos para muchos y cuentos para una. Poco a poco Momo se había vuelto totalmente imprescindible para Gigi Cicerone, en la medida en que se puede afirmar eso de un tipo tan inconstante como él, había cobrado un profundo cariño por la niña y hubiera querido llevarla consigo a todas partes. Contar historias era, como ya sabemos, su pasión, y precisamente en este punto se había operado un cambio en él. Antes, sus historias se habían resuelto de vez en cuando un tanto pobres. No se le ocurría nada interesante, repetía algunas cosas o recurría a alguna película que había visto o alguna noticia que había leído. Por decirlo así, sus historias habían ido a pie, pero desde que conocía a Momo, les habían crecido alas. Especialmente cuando Momo estaba con él y lo escuchaba, su fantasía florecía como un prado en primavera. Niños y mayores se amontonaban a su alrededor. Ahora era capaz de contar historias que estiraban en muchos capítulos a lo largo de días y semanas, y nunca se le agotaban las ocurrencias. Él mismo, por cierto, también se escuchaba con la máxima atención porque no tenía la más mínima idea de dónde lo conduciría su fantasía. Una vez que llegaron unos viajeros que querían visitar el anfiteatro, Momo estaba sentada, algo apartada, en las gradas de piedra. Comenzó del modo siguiente. Estimadas damas y caballeros, como acaso todos ustedes sepan, la emperatriz Basilisca Agustina emprendió incontables guerras para defender su imperio de los constantes ataques de los pitos y flautas. Cuando hubo sometido una vez más a esos pueblos, estaba tan irritada por la incalcable molestia que amenazó con exterminar a todos los atacantes a menos que su rey, Xaxotraxolus, le cediera como castigo su carpa dorada. Está muy difícil el nombre, discúlpenme. Xaxotraxolus, ahí está, Xaxotraxolus. Pues en aquella época, damas y caballeros, las carpas doradas todavía eran desconocidas aquí. Pero la emperatriz Basilisca había oído de boca de un viajero que el rey Xaxotraxolus poseía un pedacito que, en cuanto hubiera acabado de crecer, se convertiría en oro puro. Y la emperatriz Basilisca quería poseer esa rareza a cualquier precio. El rey Xaxotraxolus se rió para sus adentros, ocultó debajo de la cama la carpa dorada que efectivamente poseía, hizo entregar a la emperatriz en una sopera incrustada de diamantes una ballena pequeñita. Bien, es cierto que la emperatriz quedó un tanto sorprendida por el tamaño del animal, pues se había imaginado la carpa dorada un poco más pequeña, pero pensó que cuanto mayor, mejor, pues tanto más oro produciría al final el pez. Pero por otro lado, ese pez no parecía dorado y eso le intranquilizaba. Pero el emisario del rey Xaxotraxolus le declaró que el pez no se convertiría en oro hasta haber acabado de crecer, no antes. Por eso era muy importante que no se le estorbara en su crecimiento. Con eso la emperatriz Basilisca se dio por satisfecha. El pedacito crecía día con día y consumía enormes cantidades de comida, pero la emperatriz no era pobre y el pez recibía todo lo que podía tragar, con lo que se hizo grande y gordo. Pronto la sopera se quedó pequeña. Cuanto mayor mejor, dijo la emperatriz Basilisca, y se hizo trasladar a su bañera. Pero al poco tiempo ya no cabía tampoco en la bañera. Crecía y crecía. Entonces fue trasladado a la piscina imperial. Eso ya era un transporte bastante complicado porque el pez ya pesaba tanto como un buey. Uno de los esclavos que tenía que arrastrarlo resbaló y la emperatriz lo mandó tirar a los leones porque el pez lo era todo para ella. Todos los días se pasaba muchas horas sentada al borde de la piscina y lo veía crecer. No pensaba más que en el oro, pues he sabido que llevaba una vida muy espléndida y nunca tenía oro suficiente. Cuanto mayor mejor, murmuraba para sí. Esa frase se convirtió en el lema del imperio y se grabó en las letras de oro en todos los edificios estatales. Pero hasta la piscina imperial resultó demasiado pequeña para el pez. Entonces, Basilisca mandó construir este edificio cuyas ruinas, señoras y señores, tienen ante sí. Era un enorme acuario, totalmente circular, lleno hasta el borde de agua, en que el pez por fin podía estirarse a su gusto. La emperatriz, como ya hemos dicho, pasaba día y noche en ese lugar y esperaba que el pez gigante se convirtiera en oro. Ya no se fiaba de nadie, ni de sus esclavos ni de sus parientes, y temía que le fueran a robar el pez. De modo que ahí estaba, adelgazaba más y más por el miedo y la preocupación. No pegaba ojo y vigilaba al pez que nadaba
divertido y no pensaba siquiera en convertirse en oro. Y Basilisca se despreocupaba más y más de los asuntos del gobierno. Eso precisamente había esperado los pitos y flautas. Bajo la dirección de su rey, Xaxotraxolus, emprendieron una última campaña y conquistaron todo el imperio en un paseo militar. No se encontraron con ningún soldado y al pueblo le daba igual quién lo gobernara. Cuando la emperatriz Basilisca se enteró por fin del asunto, pronunció las famosas palabras: ¡ay de mí! Ojalá. El resto, por desgracia, no ha llegado hasta nosotros. Lo que sí se sabe con certeza es que se lanzó a este acuario y se ahogó al lado del pez. Tumbada de todas sus esperanzas para celebrar la victoria, el rey Xaxotraxolus mandó matar a la ballena, de modo que todo el pueblo recibió, durante 8 días, filete de pescado asado. Así pueden ver, señoras y señores, a dónde conduce la credulidad. Con esas palabras concluyó Gigi su relato, y los oyentes estaban visiblemente impresionados. Miraban las ruinas con todo respeto. Solo uno de ellos desconfiaba un poco y preguntó: ¿y cuándo dice que ocurrió todo eso? Pero Gigi nunca dejaba una pregunta sin contestar y dijo: como todo el mundo sabe, la emperatriz Basilisca fue contemporánea del filósofo Sínaca el Viejo. El desconfiado, claro está, no quería reconocer que no sabía cuándo había vivido el filósofo Sínaca el Viejo, por lo que solo dijo: muchas gracias. Todos los oyentes estaban sumamente satisfechos y decían que esa visita realmente había merecido la pena y que nadie les había explicado nunca tan comprensiblemente los hechos de la historia. Entonces Gigi presentó modestamente su gorra y la gente se mostró generosa. Incluso el desconfiado echó unas monedas en ella. Además, desde que había llegado Momo, Gigi no contaba nunca 2 veces la misma historia. Le habría resultado demasiado aburrido. Si Momo estaba entre los oyentes, le parecía que en su interior se abrían unas compuertas por las que fluían más y más ocurrencias, sin que tuviera necesidad de detenerse a pensarlas. Al contrario, muchas veces tenía que intentar refrenarse para no ir demasiado lejos, como aquella vez en que 2 damas norteamericanas mayores, distinguidas, habían aceptado sus servicios, pues les había dado un buen susto cuando les relató lo siguiente. Claro está que incluso en su bello y libre país, estimadas señoras, sabrán que el cruel tirano Magerencio Comuno concibió el plan de cambiar el mundo según sus ideas, pero hiciera lo que hiciera, la gente seguía siendo más o menos igual y no se dejaba cambiar. Entonces, en su vejez, Margencio Comuno se volvió loco. Como ustedes saben, estimadas señoras, en aquel tiempo no había todavía psiquiatras que supieran curar esas enfermedades, por lo que había que dejar que los tiranos se hicieran los locos como quisieran. En su locura, a Margencio Comuno se le ocurrió la idea de dejar que el mundo siguiera siendo como quisiera y hacerse otro, nuevo a su gusto. Así que ordenó que se construyera un globo que tenía que tener el mismo tamaño que la vieja tierra, y en el que había que reproducir con toda fidelidad cada detalle, cada casa, cada árbol, todas las montañas, ríos y mares. Toda la humanidad fue obligada bajo pena de muerte a trabajar en la ingente obra. En primer lugar, construyeron un pedestal sobre el que debía apoyarse ese globo gigantesco. La ruina de ese pedestal, estimadas señoras, es la que tenían ustedes ante sí. Entonces se comenzó a construir el propio globo terráqueo, una esfera gigantesca del mismo tamaño que la Tierra. Cuando se acabó de construir la esfera, se reprodujo con cuidado todo lo que había sobre la Tierra. Claro está que se necesitaba mucho material para ese globo terráqueo, y ese material no se podía tomar de ningún lado más que de la propia Tierra. Así, la Tierra se hacía cada vez más pequeña mientras el globo se hacía mayor. Y cuando se terminó de hacer el nuevo mundo, hubo que aprovechar para ello precisamente la última piedrecita que quedaba de la Tierra. Claro está que también todos los habitantes se habían ido de la vieja Tierra al nuevo globo terráqueo, porque la vieja se había acabado. Cuando Margencio Comuno se dio cuenta de que todo seguía igual que antes, se cubrió la cabeza con la toga y se fue. Nadie sabe a dónde. ¿Ven ustedes, estimadas señoras, ese hueco en forma de embudo que permite distinguir las ruinas en la actualidad? Ese pedestal que se apoya en la superficie de la vieja tierra. Así que deben imaginárselo todo al revés. Las 2 distinguidas damas norteamericanas palidecieron y una preguntó: ¿y dónde quedó el globo terráqueo? ¿Están ustedes en él?, contestó Gigi. El mundo actual, señoras mías, es el globo terráqueo. Las dos damas chillaron horrorizadas y huyeron. Gigi presentó en vano la gorra. Pero lo que más le gustaba a Gigi era contarle cuentos
solo a Momo, cuando no escuchaba a nadie más. Casi siempre eran cuentos que trataban de los propios Gigi y Momo, y solo estaban destinados a ellos dos, y eran totalmente diferentes a los que Gigi contaba en otras ocasiones. Una noche hermosa y cálida, los dos estaban sentados callados en los escalones de piedra. En el cielo brillaban ya las primeras estrellas y la luna se perfilaba grande y pálida y plateada sobre las siluetas negras de los pinos. ¿Me cuentas un cuento?, pidió Momo. Está bien, dijo Gigi. ¿De quién? De Momo y Girolamo, si puede ser, contestó Momo. Gigi reflexionó un momento y preguntó: ¿y cómo ha de llamarse? Quizá el cuento del espejo mágico. Gigi sintió pensativo. Eso suena bien. Veamos qué pasa. Puso un brazo alrededor de los hombros de Momo y comenzó: érase una vez una hermosa princesa llamada Momo, que vestía de seda y terciopelo y vivía muy por encima del mundo, sobre la cúspide de una montaña cubierta de nieve, en un castillo de cristal. Tenía todo lo que se puede desear, no comía más que los manjares más finos, y no bebía más que el vino más dulce. Dormía sobre almohadas de seda y se sentaba en sillas de marfil. Lo tenía todo, pero estaba completamente sola. Todo lo que rodeaba, la servidumbre, las camareras, los gatos, perros y pájaros, e incluso las flores, todo no era más que el reflejo de un espejo. Porque resulta que la princesa Momo tenía un espejo mágico, grande, redondo y de la más pura plata. Lo envidiaba cada día y lo enviaba cada día y cada noche por todo el mundo, y el gran espejo flotaba sobre países y mares, sobre ciudades y campos. La gente que lo veía no se sorprendía, sino que decía: es la luna. Y cada vez que el espejo volvía, ponían delante de la princesa todos los reflejos que había recogido durante su viaje. Los había bonitos y feos, interesantes y aburridos, según cómo salía. La princesa escogía los que le gustaban, mientras que simplemente tiraba a los otros a un arroyo, y los reflejos, liberados, volvían a sus dueños a través del agua, mucho más deprisa de lo que te imaginas. A eso se le debe que tú veas tu propia imagen reflejada cuando te inclinas sobre un pozo o un charco de agua. A todo esto, he olvidado decir que la princesa Momo era inmortal, porque nunca se había mirado a sí misma en el espejo mágico, pues quien veía en él su propia imagen se volvía por ello mortal. Eso lo sabía muy bien la princesa Momo y por lo tanto no lo hacía. De ese modo vivía con todas sus imágenes, jugaba con ellas y estaba bastante contenta. Pero un día el espejo mágico le trajo una imagen que le interesó más que todas las otras. Era la imagen de un joven príncipe. Cuando lo vio, le entró toda la nostalgia que quería llegar hasta el fondo, hasta él como fuera. ¿Pero cómo? No sabía dónde vivía ni quién era, no sabía ni siquiera cómo se llamaba. Como no encontraba otra solución, decidió mirarse por fin en el espejo, porque pensaba: a lo mejor el espejo llevará mi imagen hasta el príncipe. Puede que mire casualmente hacia el cielo cuando pase el espejo y vea mi imagen. ¿Acaso siga el camino del espejo y me encuentre aquí? Así que se miró largamente en el espejo y lo envió por el mundo con su reflejo. Pero así, claro está, se había vuelto mortal. Enseguida oirás cómo sigue esta historia, pero primero he de hablarte del príncipe. Este príncipe se llamaba Girolamo y vivía en un reino fabuloso. Todos los que vivían en él amaban y admiraban al príncipe. Un buen día, los ministros dijeron al príncipe: Majestad, debes casarte porque así es como debe ser. El príncipe Girolamo no tenía nada que objetar, de modo que llegaron al palacio las más bellas señoritas del país para que pudiera elegir a una. Todas se habían puesto lo más guapa posible, porque todas querían casarse con él, pero entre las muchas también se habían colado en el palacio una hada mala, que no tenía en las venas sangre roja y cálida, sino sangre verde y fría. Claro que eso no se le notaba porque se había maquillado con mucho cuidado. Cuando el príncipe entró en el gran salón dorado del trono para hacer su elección, ella pronunció rápidamente un conjuro, de modo que Girolamo no vio a nadie más que a ella, y además le pareció tan hermosa que al momento le preguntó si quería ser su esposa. Con mucho gusto, dijo el hada mala, pero pongo una condición. La cumpliré, respondió Girolamo irreflexivo. Está bien, contestó el hada mala y sonrió con tanta dulzura que el pobre príncipe casi se marea. Durante un año no podrás mirar el flotante espejo de plata. Si lo haces, olvidarás al instante todo lo que es tuyo, olvidarás lo que eres en realidad y tendrás que ir al país de hoy, donde nadie te conoce, y allí vivirás como un pobre diablo. ¿Estás de acuerdo?
Si no es más que eso, exclamó el príncipe Girolamo, la condición es fácil. ¿Qué ha ocurrido mientras tanto con la princesa Momo? Había esperado y esperado, pero el príncipe no había venido. Entonces decidió salir a buscarlo ella misma. Devolvió la libertad a todas las imágenes que tenía a su alrededor. Entonces bajó totalmente sola y en sus suaves zapatillas, desde su palacio de cristal, a través de las montañas nevadas, hacia el mundo. Recorrió todos los países hasta que llegó al país de hoy. A estas alturas, sus zapatillas estaban gastadas y tenía que ir descalza. Pero el espejo mágico con su imagen seguía flotando por el cielo. Una noche, el príncipe Girolamo estaba sentado en el tejado de su palacio dorado y jugaba a las damas con el hada de la sangre verde y fría. De repente cayó una gota diminuta sobre la mano del príncipe. «Empieza a llover», dijo el hada de la sangre verde. «No», contestó el príncipe, «no puede ser porque no hay ni una sola nube en el cielo». Y miró hacia lo alto directamente al gran espejo mágico plateado que flotaba allá arriba. Entonces vio la imagen de la princesa Momo y observó que lloraba y que una de sus lágrimas le había caído sobre la mano. En el mismo momento se dio cuenta de que el hada lo había engañado y que no era hermosa y que en sus venas solo tenía sangre verde y fría. Era la princesa Momo a la que amaba en verdad. «Acabas de romper tu promesa», dijo el hada verde, y su cara se crispó hasta parecer la de una serpiente. «Y ahora has de pagarlo». Introdujo sus largos dedos verdes en el pecho de Girolamo, que se quedó sentado como paralizado, y le hizo un nudo en el corazón. En ese mismo instante olvidó que era el príncipe Girolamo, salió de su palacio y de su reino como un ladrón furtivo. Caminó por todo el mundo hasta que llegó al país de hoy, donde vivió en adelante como un pobre inútil desconocido, y se llamaba simplemente Gigi. Lo único que había llevado consigo era la imagen del espejo mágico, que desde entonces quedó vacío. Mientras tanto, los vestidos de seda y terciopelo de la princesa Momo se habían gastado. Ahora llevaba un chaquetón de hombre viejo, demasiado grande, y una falda de remendos de todos los colores, y vivía en unas ruinas. Aquí se encuentran un buen día, pero la princesa Momo no reconoce al príncipe Girolamo porque ahora es un pobre diablo. Tampoco Gigi reconoció a la princesa porque ya no tenía ningún aspecto de princesa. Pero en la desgracia común, los dos se hicieron amigos y se consolaban mutuamente. Una noche, cuando volvió a flotar en el cielo el espejo mágico que ahora estaba vacío, Gigi sacó de la bolsa del bolsillo la imagen y se la enseñó a Momo. Estaba ya muy arrugada y deslavada, pero aún así la princesa se dio cuenta enseguida que se trataba de su propia imagen, y entonces también reconoció bajo la máscara de pobre diablo al príncipe Girolamo, al que siempre había buscado y por quien se había vuelto mortal, y se lo contó todo. Pero Gigi movió triste la cabeza y dijo: «No puedes entender nada de lo que dices porque tengo un nudo en el corazón y no puedo acordarme de nada». Entonces la princesa Momo metió la mano en su pecho y desató con toda facilidad el nudo que tenía en el corazón, y de repente el príncipe Girolamo volvió a saber quién era. Tomó a la princesa de la mano y se fue con ella muy lejos, a su país. Una vez que Gigi concluyó, ambos callaron un ratito. Luego Momo preguntó: «¿Y después fueron marido y mujer?». «Creo que sí», dijo Gigi, «más tarde». «¿Y murieron mientras tanto?». «No», dijo Gigi con decisión, «eso lo sé exactamente. El espejo mágico solo hacía a alguien mortal cuando se miraba a él en él a solas. Pero si se miran dos, vuelven a ser inmortales. Y eso hicieron estos dos». La luna se veía grande y plateada sobre los pinos negros y hacían brillar misteriosamente las viejas piedras de las ruinas. Momo y Gigi estaban sentados en silencio, el uno al lado del otro, y se miraron largamente en ella. Sintieron con toda claridad que durante ese instante ambos eran inmortales. Y bueno, aquí termina este capítulo. Y no nada más termina este capítulo, termina esta primera parte del libro de Momo. Ojalá hayan seguido la lectura conmigo. Espero que les esté gustando. Ya no me detengo mucho a comentar porque ya me pasé del tiempo que normalmente asigno a las lecturas. Pero recuerden que ustedes pueden detenerse en el momento que ustedes quieran, descansar, continuar más adelante en la lectura. Siempre búsquense un separador y pónganlo justo donde se quedaron, para que no tenga que estar buscando las páginas. Y pues nos vemos a la siguiente. Y pues coméntenlo entre ustedes si es que pueden, con sus papás, si es que hay papás escuchando esto, que me encantaría que lo estuvieran escuchando. Y pues esperen las siguientes lecturas. Hasta luego, cuídense mucho.